Bienvenidos a Es Real, qué bueno saludarlos allá donde tú estás, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que estés. Nos alegra mucho que estés sintonizados con nosotros. Yo sé que todos nos hemos hecho preguntas como por ejemplo, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente? ¿Por qué la tragedia? ¿Por qué X o Y situación? ¿Por qué? Y hoy vamos a hacer una mirada respecto a la palabra de Dios para que diferenciemos entre la voluntad de Dios, el propósito de Dios y bueno, no vamos a ser muy ambiciosos porque pues también hay cosas que son misterios, pero yo creo que Dios también tiene respuestas. ¿O qué piensas tú, Pablo? Te saludo como siempre. ¿Dios tiene alguna respuesta para esto? Para las preguntas más existencialistas de nosotros como humanos. Y también quiero que me respondas cuál es la diferencia entre voluntad y propósito de Dios. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Qué son? Hola Manu, hola a todos. Son preguntas que todos nos hacemos, como hiciste en la introducción. Escuchar, hay libros que hablan de esto, por qué le ocurren cosas malas a las personas buenas, si es que pues, se considera uno bueno. Y el por qué de todo esto sí tiene respuesta. Su palabra nos responde sobre esto. Solo hay que hacer lupa. Nos acercamos a las Escrituras y no vemos que ahí está la respuesta. Yo quiero que nos adentremos en un pequeño viaje hacia el pasado y que me acompañes a la vida de un gran hombre que es el rey David. Pero antes del rey David hubo otro rey y es Saúl. Dios elige a un pueblo, al pueblo de Israel, y le dice a ese pueblo, en lo que nosotros conocemos como los jueces, los caudillos, que eran personas a las que Dios elegía para guiar a su pueblo conforme su propósito. Estos caudillos, como por ejemplo Sansón o Gedeón, el mismo Josué, iban llevando al pueblo hacia la dirección que Dios les quería llevar. Y así fue durante muchas generaciones. Pero la historia bíblica nos narra algo que fue disruptivo para ese momento y que fue lo que cortó esa voluntad de Dios para el pueblo, que era ser su Dios y ser su rey. Es que cuando ellos venían de ser asediados por diferentes poblaciones, estaban los egipcios hacia el sur, también tenemos al pueblo de los filisteos que venían cruzando el Mediterráneo en sus embarcaciones. En plena edad de bronce los estaban asediando y el pueblo de Israel comenzó a sentir celos de los otros pueblos. ¿Y por qué estos tienen rey? Y miren cómo el rey los dirige y va encabezando el ejército. Y se olvidaron de algo muy particular, y es que Dios les había dicho: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Al decirles yo seré su Dios es que no necesitan rey. Si me tienen a mí, que soy el rey de reyes, el señor de señores, no necesitarán un rey. Pero movidos por estos celos, van hacia uno de estos líderes, hacia uno de estos caudillos o jueces, a quien conocemos como el profeta Samuel, varón amigo de Dios, lleno del Espíritu Santo. Iba una comitiva de personas y le dice el pueblo: Samuel, nosotros queremos rey, así como las demás naciones tienen un rey. Y saben, Samuel, no contento con lo que el pueblo quería, con esa petición, porque él sabía que esa no era la voluntad de Dios. Dios era su rey y su señor. Y sin embargo Samuel va, movido por el celo del pueblo, y le dice a Dios lo que el pueblo quiere. Y saben, Dios
le dice a Samuel, y ustedes tendrán rey, pero esa no era la voluntad de Dios. Y les dio rey, pero añade, entonces, si el rey que yo levantare dentro del pueblo judío se alejare de mí, el pueblo en representación de ese rey asumirá el pecado del rey y se quedará con sus mujeres y se quedará con sus bienes, porque eso era lo que hacían los reyes de Babilonia en Mesopotamia, los asirios, los faraones, los caudillos filisteos, se quedaban con lo mejor de todo. Y saben, aquí entendí cuando empecé a adentrarme en esta palabra que a veces Dios quiere cosas y esas cosas no se cumplen. Y entendí que existe algo que se llama voluntad de Dios. Es algo que Él quiere, pero que esa voluntad de Dios está intervenida por nuestra libertad. Entonces alguien podrá decir, pero Pablo, uno de los atributos de Dios no es el ser soberano. La voluntad de Dios implica darle rey, pero en principio su voluntad no fue así. La voluntad de Dios no es que nosotros pequemos y sin embargo pecamos. Ahí está el Padre Nuestro. Señor, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Lo cual indica que en la tierra la voluntad de Dios no siempre se cumple. Pero entonces, ¿qué ocurre? El ser humano toma vías en su libertad, alejadas o no de Dios. Y allí es donde, para efectos pedagógicos, hacemos la diferencia entre voluntad y propósito. La voluntad de Dios se puede o no cumplir, sin embargo, la voluntad de Dios siempre está en un marco, algo como que lo envuelve, como si fuera su mecanismo, su vehículo por el que va la voluntad de Dios, y a este vehículo le llamamos el propósito de Dios. Cuando hablamos de propósito de Dios y de voluntad de Dios, lo hacemos para diferenciar. El propósito de Dios es algo que siempre se cumple. Un ejemplo en las Escrituras, así como el de la voluntad de Dios cuando se cumple o no. A pesar de que el pueblo de Dios eligió tener un rey, eso no malogró o interrumpió todo el plano o proyecto de salvación que Dios tenía con la humanidad. Aún a pesar de ese rey, miren que después, una generación después viene el rey David, y del rey David nace Salomón, y vemos que Jesús desciende de esta dinastía. Así que pese a que hagamos o no la voluntad de Dios, hay algo que siempre se va a cumplir, y es el propósito de Dios. Puede que la voluntad de Dios en algunos casos no se cumpla, mas el propósito de Dios es un decreto que siempre se va a cumplir. ¿Cómo afecta pues esta relación entre propósito y voluntad de Dios para nuestra vida diaria, para nuestra fe, para nuestra lucha contra el pecado, para experimentar a Dios, para escucharlo, para saber qué es voluntad, qué es propósito y si pido cosas conforme a su voluntad o estas cosas son de su voluntad o afectan la voluntad, pero el propósito se va a terminar cumpliendo? Y en esta suerte de trabalenguas entre voluntad y propósito, quiero que me acompañes junto a Manuela para que escudriñemos esta diferencia y cómo esto realmente afecta nuestra vida como creyentes. Así es, Pablo, porque entonces sabemos que si bien Dios tiene el control de todo, no toma tampoco control de todo. Finalmente, pues tampoco es un dictador, ¿no es cierto? Yo te quiero hacer una pregunta y es, ¿qué papel jugamos nosotros como creyentes? ¿Podemos nosotros acelerar o frenar? Así es. Yo aprendí esto de un gran amigo al que amo profundamente,
Y él me hizo ver la fe como un vehículo. Y él lo primero que me dijo fue, Pablo, mira, si tú quieres caminar rápido con Dios, imagínate que en el vehículo de la fe, en el vehículo de lo que se llama cristianismo, vida espiritual, tú estás en un vehículo con una particularidad muy especial. Y es que ese vehículo solamente tiene un freno y un acelerador. Y me dijo, tú decides cuándo acelerar y cuándo frenar, porque Dios siempre está dispuesto. Y la voluntad de Dios es que nosotros llevemos a cabo una obra, una misión en esta vida que Él nos ha dado. Depende pues de nosotros acelerar eso o simplemente frenar ese propósito. Mas quien vive lo que Dios quiere, creo que se maravilla uno se termina enamorando de Dios y es difícil retroceder. Caemos sí muchas veces, pero retroceder muy difícil, porque cuando tú ves un Dios tan real, ¿quién se va a querer devolver a la cochera? ¿Y tú nos podrías dar ejemplos con tu vida, puede ser, de cómo podemos nosotros frenar o cooperar? Muy bien. Para encontrar la voluntad de Dios, ¿cierto? Que es lo que estamos hablando, es importante comprender primero lo que nos dice Él en su palabra. Yo no puedo saber la voluntad de alguien, pues si no conozco a ese alguien. Y muchas veces hay cosas que nosotros no sabemos si nos convienen o no. Ejemplo, Dios, tengo 2 opciones laborales. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cierto? Entonces Dios, Pablo, ayúdanos a orar, o Manuel, ayúdanos a orar para discernir cuál es la voluntad de Dios. Si elijo este trabajo donde me voy a ganar esto y voy a pasarla mal, es más difícil, el horario es más extenso, o este que el horario es más ligero, pero me voy a ganar menos. Y las personas se desgastan en una oración para ver cuál es la voluntad de Dios. Terrible, y se sufre por eso. Y esa es la típica oración. Es la típica oración. Tengo 2 caminos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? La voluntad de Dios es que tú seas pleno en lo que haces y que donde tú vayas lo lleves a Él. Y si allí donde tú lo lleves a Él, algo va a pasar y eso se va a iluminar. Nos preocupamos mucho de las formas, de cómo hacer esto, cómo hacer aquello, y nos olvidamos de lo esencial, que Dios nos da una libertad para que nosotros lo llevemos a Él. Bueno, es una decisión menos trascendental, una decisión, Señor, ¿con quién me caso? ¿Con aquella o con aquel? Esa sería una decisión mucho más compleja, ¿no? En la que vale la pena orar y Dios nos puede mostrar. Sin embargo, es importante entender que pese a nuestros errores, a nuestros fallos, a veces dentro de la voluntad de Dios está contemplado, mejor dicho, dentro del propósito de Dios, que es el final último hacia donde vamos a llegar, están contemplados ya esos fallos o esos vericuetos extraños que vamos a tener. Y muchas personas que comienzan la vida espiritual se confunden porque empiezan a vivir ciertas situaciones difíciles, o no les empieza a ir bien, o pierden una pareja, o empiezan a entrar en un terreno pedregoso e inestable. Yo hablaba con un grupo hace poco, en una charla que damos de historia bíblica, hablaba hace poco con ellos y les decía que muchas veces cuando la vida nuestra se está ajustando, se está sintonizando a la vida de Dios, muchas de las cosas que no están encaminadas en el propósito de Dios comienzan a quebrarse y comienzan después a fluir en ese propósito. Pablo, ahorita hablabas sobre algo, por ejemplo, cuando uno tiene que tomar la decisión de con quién me caso, qué trabajo escojo, que yo creo que nos da una luz muy importante, y es que Dios se rige por principios. Y si tú conoces los principios de Dios, si tú conoces lo que Él ha dejado en su palabra, eso va a ser un norte para que tú puedas tomar las decisiones pertinentes. Entonces ahorita Pablo nos decía, ¿con quién me caso? Resulta que si tu novio es un hombre cuya prioridad no es Dios, no tiene una relación con Dios,
no es temeroso de Dios, yo creo que es una pregunta que por obvias razones ni siquiera te deberías de estar haciendo. Esa no es la voluntad de Dios, porque en su palabra dice, hombre, ustedes como hijos míos no se junten en yugo desigual. Y hay un montón de gente preguntándose, ese es mi novio, pero es que él es como borrachito, pero él hay que amarrarlo para ir a la Eucaristía, y él como que no, su Dios es el dinero y vive en función de la productividad. Y Dios ya dijo en su palabra, mira, si tú te vas a unir con alguien, hazlo con alguien que me ame a mí, igual que tú, o incluso más. Y Dios ya ha dejado principios y perdemos tanto tiempo como creyentes preguntando cosas que ya están escritas, que ya son principios. Yo creo que eso es un manual muy práctico para nosotros distinguir la voluntad del Señor en nuestras vidas. ¿O qué piensas tú? Sí, muchas veces estamos esperando la voz audible de Dios como un trueno cuando Dios nos quiere decir cosas más interesantes y no repetirnos lo que ya nos ha dicho. No, te voy a hacer un paréntesis. Imagínate que hace como 20 días leí un titular de un periódico en el que una mujer decía que Dios le había dado la instrucción de ser webcam para poder bendecir a otras personas a través de los recursos. Mira a lo que llega una mujer que supuestamente es creyente, viola totalmente el principio de Dios, y cómo llegamos a tergiversar incluso tanto lo que creemos su voluntad para nuestras vidas. Eso salió en el periódico, Pablo, ¿no me puedes creer? Es increíble cómo nosotros distorsionamos, y quien no escucha la voz de Dios tiene la voz en los principios. Quien rige su vida a través de los principios que Dios nos da va a saber discernir muchas situaciones y no perder tiempo preguntándole a Dios qué es lo que tú estás diciendo. Señor, muéstrame tu voluntad, cuando Él ya te la mostró hace más de 2000 años. Así es. Entonces, ¿tú qué crees qué es lo que espera Dios de nosotros con su plan? El que espera, porque nosotros esperamos muchas cosas de Dios, pero también el que espera de nosotros, que pongamos en práctica esos principios. Es que es como tan básico, ¿cierto? Yo quiero, Pablo, ¿cómo podemos afrontar? Al principio del programa hablábamos de las tragedias, de por qué pasan cosas malas. Nosotros como creyentes, ¿cómo podemos afrontar diferentes situaciones de la vida? Entendiendo primero la soberanía de Dios, ¿cierto? Y también, segundo, nuestra propia libertad, libre albedrío. Bien, debemos entender que este mundo obedece una naturaleza caída. Hay tantos teólogos, predicadores que se embarcan en o hacen difícil la tarea de explicar por qué pasan cosas malas, y la respuesta es muy simple: vivimos en un mundo caído, y este mundo caído es inestable, y en un mundo inestable cualquier cosa puede pasar. Pero entonces, ¿qué diferencia a una persona que camina con Dios sobre una persona que tiene a Dios lejano para efectos del sufrimiento en esta vida? La diferencia es Dios mismo. La diferencia es la paz, la diferencia es el consuelo. Hay una expresión en las Escrituras que dice que llueve sobre justos y sobre impíos. O sea, la lluvia va a caer sobre el que se porta bien o sobre el que se porta mal, sobre el que hizo la tarea y sobre el que no la hizo. Y esto también para la iglesia. En este tiempo de temblores, el temblor lo siente la persona que está rezando y el temblor lo siente la persona que está pecando. Dios no nos va a exonerar del mundo, porque habitamos en un mundo caído. Pero no nos olvidemos que Dios ya venció el mundo. Entonces es como yo afronto con la presencia de Dios un mundo inestable. Realmente la pregunta que yo me voy a hacer no es por qué pasan cosas malas. Ya es un mundo inestable, ya está. Prepárate, porque en el mundo inestable cualquier cosa puede pasar. Pero tú juegas con una carta, con un as bajo la manga. Y la carta con la que tú te juegas no es nada más y nada menos que Dios. Y esa carta va a ser la diferencia en tu dolor, en tu sufrimiento. Y esa carta se hace evidente cuando pasamos por la tragedia. Yo he pasado por tragedias, tú conoces, tragedias por las que he pasado. Y yo no me considero víctima, yo no le pasé factura a Dios. Señor, no le pregunté, Señor, ¿por qué esa era tu voluntad que esta persona se fuera, muriera? No. ¿Por qué? Porque sé que hay unas reglas de juego en este mundo, y que en esas reglas de juego, llámense leyes físicas, leyes de la materia, las personas se mueren.
Algunas van primero, otras no. Pero ¿qué me hacía diferente? Carta de Pablo a los tesalonicenses. No sean como aquellos que se quedan lamentándose de sus muertos porque estarían negando al Señor. Porque el Señor resucitó de los muertos y los que estemos acá resucitaremos primero. Los que se fueron primero resucitarán primero, nosotros después. Me excuso. Pero cuando tú empiezas a tener a Dios, vives en medio de un mundo inestable, pero con una estabilidad. Miren el pasaje de la barca, cuando estaban en el mar de Galilea, y eso se puso fuerte. Las lluvias y la tormenta estaban con el Señor, y el Señor también, cuando estaba dormido en la barca se movía, estaba lloviendo, y era nuestro Señor. Pero todos se alborotaron y se llenaron de temor. Pero el Señor estaba dentro de la barca. Y el Señor, ¿qué les dice? Poca fe en ellos. Vivamos en el mundo inestable como los que tenemos fe. Y vamos a encontrar una estabilidad que no es circunstancial, sino que es un centro de gravedad que nace a partir de ti mismo. No esperes a que el mundo sea benigno contigo. No esperes a que el mundo sea bueno. Espera a ser estable en un mundo inestable. Ese es verdaderamente el llamado. Ese es. Pablo, lo que tú dices es verdad. Yo tuve un momento de muchas preocupaciones en mi trabajo y me fui para el Santísimo a orar y a entregarle al Señor cada uno de los problemas. ¿Y sabes qué me pasó? Yo solo sentía la presencia del Señor al lado. Y yo le entregaba mis problemas y yo necesito que tú me soluciones eso, y ¿qué voy a hacer con esto otro? Y solo sentía la presencia y yo, Señor, ¿pero qué es esto? Y Él habló a mi corazón en medio del Santísimo y me dijo, esa es la respuesta, yo estoy contigo. Solo necesitas eso. Lo otro sobra. Y ese fue un principio de fe que me ha servido tanto. Yo te invito a que en 30 segunditos hagamos una oración para que el Señor nos ayude a hacer esto. Damos gracias por cada persona. Señor, ayúdanos a no desperdiciar preguntándote esto es tu voluntad o esto no es tu voluntad. Ayúdanos a conocer cuál es tu voluntad y tu consejo, para que no perdamos tiempo y podamos hundir el acelerador de la fe y caminar, pese a un mundo inestable, a encontrar la estabilidad en ti y a poder reflejarla para otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias a Dani Willes, quien nos peinó, nos organizó para el programa. La pueden buscar en las redes sociales. También te puedes contactar con nosotros vía WhatsApp. Ahí vamos a dejar el número. Y cualquier duda, ahí estaremos súper pendientes. Te esperamos en un próximo programa de Real. Gracias por tu compañía.